Señor. En el libro de Juan capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es muy importante poder pensar y meditar en esta palabra, porque nuestro Señor Jesucristo en este texto nos habla y nos dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar ni ver el reino de Dios. Conocemos muchas iglesias, conocemos muchos hermanos, conocemos la historia de la iglesia y sabemos que dentro de la historia de los 2000 años que han pasado desde el primer siglo, ¿cierto?, los primeros cristianos, han pasado muchas denominaciones, han habido muchas divisiones, han habido muchas personas que han dicho llevar la bandera del Evangelio o representarse con alguna denominación en especial. Y esto se puede ver mucho también en las redes sociales, donde se ven grupos denominacionales peleando unos con otros, no amándose, no practicando, sino que todo lo contrario, deseándole mal a su hermano, tratándolo mal, ofendiendo. Pero lo que me gusta de esta palabra del Señor, de esta parte de la Biblia, es que Dios no habla de ninguna religión, Dios no habla de ningún letrero, de ningún credo, de ninguna confesión, de ninguna praxis histórica, de ninguna evento histórico, de nada de eso, sino que aquí la Biblia dice que el que entra en el reino de Dios es el que nació de nuevo, ¿cierto? Más adelante Nicodemo dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Otra vez Jesucristo hace énfasis en nacer de nuevo. Y el 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Me detengo en el versículo 8 que acabo de leer. Muchas personas dicen: ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo ver el reino de Dios? ¿Cómo puedo entrar al Evangelio? ¿Cómo puedo participar en tu iglesia? Y los hombres han inventado religiones, los hombres han inventado eventos, repeticiones de oración, invita a Jesús a tu corazón y muchas otras cosas que estamos viendo que no son bíblicas. Pero el Señor nos dice en el versículo 8 que nosotros no podemos controlar el día ni la hora cuando viene el Espíritu y nos amalgama al cuerpo de Cristo, nos bautiza al cuerpo de Cristo, nos hace sus hijos, nos hace nueva criatura, nos hace propiedad de Dios, ¿cierto? Nos reconcilia con el Padre, sino que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Querido hermano, usted no controla cuando nace una persona. Dios nos manda a predicar el Evangelio categóricamente, predicar a la palabra del Señor, predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Pero la obra divina del Espíritu Santo, la regeneración del Espíritu, cuando Dios adopta a la persona al cuerpo de Cristo y le da el nuevo nacimiento, la nueva simiente, el nuevo hombre, cambia la naturaleza carnal y pone una espiritual, como dice en el libro de Ezequiel, ¿cierto? Viene el nuevo nacimiento y esto no lo podemos controlar nosotros. La palabra del Señor es categórica. Muchas veces vemos en muchas partes que el ser humano o los líderes de la iglesia quieren controlar esto, quieren controlar al Espíritu Santo, quieren controlar las obras del Espíritu Santo, pero sabemos que el Espíritu Santo actúa
soberanamente cuando Él quiere, donde Él quiere y con quien quiere. Nuestra tarea como pueblo de Dios es predicar el Evangelio. Y las únicas personas que califican para entrar al reino de Dios, a esta salvación eterna, son los que nacieron de nuevo, donde Dios planta esa semilla incorruptible, que es el Espíritu Santo en nosotros. El ser humano no puede producir obras de edificación espiritual, sino que produce obras carnales, obras de la carne, como dice Gálatas 5. Solamente el ser humano puede producir frutos cuando en él es plantado el Espíritu Santo. ¿Y cómo se planta el Espíritu Santo dentro de una persona? Predicando el Evangelio, volviendo a la Biblia. Predicando solamente Biblia, las personas pueden recibir la semilla. De hecho, más adelante, lo acabo de leer, sale cómo la persona puede nacer. Cuando en el 5, respondiendo Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está el secreto. Muchas veces han dicho de que ese nacer del agua es la consagración del bautismo. Yo creo personalmente que no. Yo creo que el que no naciere del agua y del Espíritu es una analogía bíblica, espiritual. Jesús toma estos elementos para hablar de la regeneración del Espíritu Santo. Y la regeneración del Espíritu Santo viene a través de oír el mensaje, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el nuevo nacimiento tiene que ver con el agua y el Espíritu. Es una referencia a la obra regeneradora del Espíritu Santo. El agua es la palabra y el Espíritu Santo actúa con la palabra. Recuerde que para evangelizar tenemos que ocupar Biblia, ocupar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si no estudiamos la palabra de Dios, si no memorizamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo no tiene nada que recordarnos. No podemos convertir o no podemos alcanzar las almas perdidas por nuestro testimonio, por fraseos que decimos muchas veces. No, la palabra no nos autoriza a hacer eso, sino que cuando la palabra habla de que el Evangelio es por testimonio, se refiere al testimonio de Cristo, no a nuestro testimonio, sino que al testimonio de Cristo. Porque Cristo fue el justo que fue a la cruz. Siendo justo, fue colgado como un injusto, dice la palabra del Señor, tomando nuestro lugar, ¿cierto? Y así todos los que estamos en el cuerpo de Cristo, todos los que somos absorbidos y amalgamados al cuerpo de Cristo, Dios nos mira y nos ve por la justicia de Cristo. La justificación es lo que hizo Cristo por su pueblo, y todos los que creen en Él son las personas que van a algún día gozar del reino también de Dios. Y por último, el reino de Dios muchas veces teológicamente es discutido si es un reino futuro o un reino presencial, actual. Yo creo que el reino de Dios son 3 aspectos, y lo nombro bien rapidito. Primero, el reino de Dios, siempre ha existido el reino de Dios porque Él es el creador. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él es el creador, Él es el dueño de esta creación, por tanto Él es el Rey y Señor de señores. Nadie como Él, nadie tan grande como nuestro Dios. Él es el Rey de reyes, ¿cierto? Entonces, el reino pertenece a Dios y siempre ha pertenecido a Dios, el reino creativo de Dios. También cuando Cristo vino y anunció el Evangelio, dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. De alguna forma, tomamos el Evangelio y lo asumimos como parte del reino o como la entrada al reino. Y también sabemos que el reino es actual. El reino está actuando ahora. ¿Por qué? Porque las personas de alguna forma estamos predicando, y los que se convierten y vienen en arrepentimiento y fe a Cristo entran al reino. Entonces el reino
claro que es presencial, claro que es actual. Y también cuando Dios termine con toda esta era, la purificación de cielo nuevo y tierra nueva, va a establecer un reino, su reino eterno. Entonces sí, el reino de Dios tiene tres partes: reino creativo, reino actual por intermedio del Evangelio y su iglesia, y también el reino futuro donde Dios se va a establecer la eternidad, donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni pesar, ni nada de eso, sino que Dios va a establecer una eternidad solamente gozándonos en su presencia. He querido compartir este pequeño video con ustedes para que le demos la importancia que se debe a la palabra del Señor. Recuerde, nadie entra al reino si no naciere de nuevo. Que el Señor les bendiga.